para ponerle fin a esa controversia, le voy a decir una cosa. Dice que usted adjudicó esta licitación por casi 600.000 millones de pesos. Entonces, cuando soy bloqueado, porque es lo que ocurrió, eso es una conducta ilícita. En directo con Coronel. Ok, pero entonces yo le tengo que hacer esta pregunta, doctor Salazar. ¿Usted por qué no siguió por la interpretación de su jefe, el canciller Leiva, y del jefe del Estado, Gustavo Petro, que decía que esa licitación no se podía adjudicar? Por lo mismo que estoy explicando, porque yo tengo una interpretación de las normas contractuales que me parece que es la correcta, y yo tengo que aplicar la ley y la Constitución correctamente. Yo no tengo que obedecerle órdenes a nadie, ni además le deben dar unas instrucciones para cumplir la ley. Y a mí me han preguntado eso, que por qué no le pedí las instrucciones al canciller Murillo. Es que uno, para aplicar la Constitución y la ley, no necesita instrucciones si siente que es competente y que tiene la competencia jurídica para hacerlo. Y yo me siento en esas condiciones. Me da pena expresarlo así, pero yo me siento muy competente jurídicamente y en pleno ejercicio de mis capacidades mentales. Doctor Salazar, en septiembre del año pasado, cuando se empezó a armar este enorme problema con la adjudicación, y el doctor Leiva pues revisó esto a la luz de las instrucciones del presidente, que no quiere de ninguna manera que el adjudicatario sea Thomas Greg & Sons, se dijo que usted le había dicho al doctor Álvaro Leiva: mire, legalmente solo queda la alternativa de adjudicarle a esta gente. ¿Por qué no me deja adjudicar y usted después me declara insubsistente y se cubre conmigo? ¿Cómo fue esa conversación? No, yo siempre estoy dispuesto a asumir el costo de mis responsabilidades. Entonces, analizando todo el tema, yo sí sabía que eso era lo que se iba a sobrevenir, y siempre le manifesté al doctor Leiva estar dispuesto a asumir las consecuencias que fueran, con el recto cumplimiento de la Constitución, con el recto cumplimiento de la ley. Era conversación que no está, déjeme que yo asumo la responsabilidad del doctor Álvaro. Eso es cierto, completamente cierto. Y desde esa oportunidad yo estaba dispuesto, como finalmente lo hice, a tomar cualquier decisión ajustada a la Constitución, ajustada a la ley, para evitarle al Estado un detrimento patrimonial, para cumplir con el deber y para responderle al país, que es la obligación mía. Yo no tengo que responderle a nadie más en eso. Doctor Salazar, bueno, pues entonces sí se presentó esa conversación en donde usted ofreció, digamos, su cabeza a cambio de que se cumpliera lo que a su juicio es el mandato legal y se adjudicara la licitación. Los actos administrativos que usted emitió hace unos días para adjudicarle la licitación de los pasaportes a la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons, dicen, escrito y firmado por usted, que deben ser publicados en el SECOP. Algo que no sucedió porque usted tenía cerrado el acceso. Dice además, terminan antes de su firma diciendo: comuníquese y cúmplase. Dado que no han sido oficialmente comunicados, ¿pierden validez por el no cumplimiento del principio de publicidad, doctor Salazar? Varias cosas, aunque yo no lo hubiera dicho que se comunicara por el SECOP. Esa es una forma de comunicación de los temas contractuales que tiene el Estado. Eso se hubiera tenido que hacer. Pero usted omite ahí decir que en esos actos administrativos dice que entran en vigencia desde su expedición. Una vez entrados los actos en vigencia desde su expedición, van los funcionarios que estaban colaborando en el trámite ya vigentes, como digo, los actos administrativos, hacer la publicación del SECOP, y en ese momento lo bloquean. Eso no fue antes, a mí me bloquearon después de entrar en vigencia los actos administrativos, pero eso no afecta en nada porque los actos administrativos entran en vigencia. La publicidad son actos posteriores para darlo a conocer, para comunicarlos. Entonces, pero fíjese, doctor Salazar, usted es abogado, yo no, pero leo el orden de la instrucción que establece la resolución. Comuníquese primero y cúmplase después. No se comunicó primero. No, primero dice entran en vigencia a partir de su expedición. Y eso dice clarísimo, antes que todo. Entonces entran en vigencia y luego viene el proceso de comunicaciones. Entonces, cuando soy bloqueado, porque es lo que ocurrió, eso es una conducta ilícita, porque es torpedear un proceso, es crear unas condiciones para no cumplir lo que la ley manda.
Entonces ahí es cuando viene todo este tema de los bloqueos, que es lo que están tratando de justificar. En eso hay una trazabilidad. Usted sabe que los medios hoy día no permiten una cosa diferente a lo que queda ahí. Entonces la trazabilidad está clarísima en el sentido de que fueron expedidos los actos firmados por el suscrito. Yo le entregué copias a la doctora Paola que bajó a pedirme la renuncia, y en ese momento, cuando ella se entera, ella se enfila por toda la Cancillería a buscar dónde hacían los bloqueos, y se hicieron los bloqueos, pero la norma entró en vigencia. Esos temas son menores, esos de que publiques y que cumplas, son menores porque son los que corresponden a la publicidad posterior a la vigencia del acto. Ok, no me parece que sean tan menores, que es un principio de la ley de contratación en Colombia, la publicidad. Pero bueno, además, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dice que usted adjudicó esta licitación por casi 600.000 millones de pesos sin certificado de disponibilidad presupuestal y que por eso la resolución es inválida e ilegal. ¿Qué responde usted ante eso? Bueno, eso es una ignorancia supina, y es también en temas contractuales, y también conlleva una mentira enorme. El contrato adjudicado tiene absolutamente los recursos presupuestales. Los recursos presupuestales, ¿dónde están? En la misma disposición o acto administrativo se dijo que hay que liquidar anticipadamente el contrato suscrito con la declaratoria de urgencia. Ahí se liberan los recursos de este año. Bueno, y en la licitación que están tratando de armar, o que venía bajo la dependencia del despacho del señor ministro, están los recursos, porque la licitación es por 3 años o por 2 años y medio, inclusive en exceso. Entonces, los recursos presupuestales existen. Lo otro, la misma acto administrativo yo dispuse que por la dirección administrativa que estaba bajo mi dependencia, se procediera a restablecer la certificación, es decir, la constancia de que está la plata. Entonces, lo importante es que están las reservas presupuestales. Los otros son papeles donde se diga que sí, que ahí está la plata, esa es la reserva. Y esos son requisitos de ejecución del contrato de acuerdo con las normas contractuales. Bueno, ahora supongamos, para ponerle fin a este debate, porque están buscando una minucia para poner en riesgo el patrimonio del Estado, el patrimonio público, por una suma que supera o llega a los 600.000 millones de pesos. Entonces, para ponerle fin a esa controversia, le voy a decir una cosa: si eso ocurriera así, que no ocurrió, el no haber puesto el papelito que diga que sí está la plata ahí o el certificado, cuando más podría conllevar a una sanción disciplinaria, cuando más. Eso no es así, pero le quiero poner fin a esa controversia, porque están queriendo, creando condiciones para no hacer lo que la ley dice, y están tratando de desviar la opinión pública en ese sentido. Entonces quiero ponerle fin a esa discusión en ese sentido. Los recursos presupuestales están ahí, en el contrato que se da de liquidar anticipadamente, y en el proyecto de licitación que están tratando de armar. Ahí está la plata. O era que iban a hacer la licitación o tratan de seguir con ella sin el presupuesto. Entonces tendrían el mismo problema. Y como le digo, para rematar la discusión, le digo eso: si eso fuera cierto, que no es, porque yo cumplí punto por punto, al pie de la letra, la ley en materia de contratación, entonces eso conllevaría a una sanción al funcionario de carácter disciplinario, si acaso, pero no existe tampoco esa falta disciplinaria. Pero en ningún caso la nulidad del proceso según su interpretación. No, es que no es según mi interpretación, sino la ley es clarísima, y cuando la ley es clara, no admite interpretación de ninguna clase. Eso es un principio universal del derecho.